y después de leerlo vamos a orar, ¿le parece? Muy bien, entonces abre tu Biblia en el Salmo 127, o en estos tiempos también prende tu Biblia o abre la aplicación de tu Biblia en el Salmo 100, ¿qué le dije? 127. Tenemos hoy música de fondo, ¿verdad? Allá afuera. Muy bien. Cántico gradual para Salomón. Dice: si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, ¿qué dice? En vano vela ¿quién? La guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, que dice, léelo conmigo: herencia ¿de qué? De Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto ¿de qué? Del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba ¿de qué? De ellos. Léalo conmigo esto último. Dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tenemos tu mano poderosa que está con nosotros, que nos alienta, que nos cuida, que nos respalda. Gracias porque tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Tú tienes, Señor, grandes cosas preparadas, Padre, y te agradezco, Señor, por el privilegio que me das de poder dar esta palabra, Padre, que viene de ti a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Gracias porque sabemos que tú tienes esta palabra preparada para ellos. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me voy a acercar más para acá porque como que ahí arriba me da frío a mí solo. Entonces mejor aquí, más rápido. Bueno, Salmo 127 es una de las palabras más directas a lo que vamos a estar hablando o haciendo en este día. Y es una palabra que se me hace directa a nosotros como hombres. Hoy que estaba preparando esto y estaba leyendo el Salmo 127, se me hace tan increíble que Dios en su palabra tiene preparadas palabras tanto para las mujeres como para los hombres, como para los jóvenes en general, para las señoritas, para la familia entera. Y Dios es bueno en eso. Y en esta ocasión yo recuerdo que hemos estado conferencias pasadas, hemos estado escuchando acerca de la tentación, hemos estado escuchando acerca de cómo combatirla y todo. Nos han dado buenas palabras. También creo que una de las cosas importantes es que seamos hombres, pero hombres como padres de familia. Se nos ha olvidado un poco lo que es ser un padre de familia, no un hombre, me refiero a ser un poco hombre de familia, porque Dios nos ha dado esta tarea. Y veamos cuál es el objetivo de toda esta tarea, y lo vemos ahí en el Salmo 127, en el versículo número 5, si no mal no recuerdo, perdón, versículo 4. ¿Qué son los hijos? ¿Son qué? Saetas en manos ¿de quién? De los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Pues, pero dígamelo convencido. ¿Quiénes son los valientes? Ah, perfecto, nosotros. Dios entonces dice que lo que ha puesto en tus manos es para hombres valientes. Y créeme que es demasiado valiente tener un hijo. No solo es porque vamos a tener un hijo, te dijo tu esposa en su tiempo, ¿verdad? Vamos a tener un hijo y va a estar bien padre y vamos a hacer muchas cosas con él. No, cuando te dijeron de la manera que te haya dicho tu esposa, estoy embarazada, se te acabó el mundo. Dijiste, no, algunos gritaron de alegría, otros se pusieron depresivos, otros dijeron, pues me tengo que casar. Otros, vaya, tuvieron maneras de reaccionar. Pero Dios habla aquí que es para valientes el tener hijos.
Es de valiente ser una persona utilizada por Dios. Dice, así son que los hijos de quién, habidos, ¿en dónde? En la juventud. Y versículo 5, si me ayudan por favor, proyecciones. Dice ahí, bienaventurado el hombre que llenó ¿qué? Su aljaba de ellos. Obviamente no estamos diciendo que ahora hay que llenarte de hijos, ¿verdad? Para ser bienaventurado. No. Dios te dio la sabiduría a ti para saber cuántos hijos ibas a tener, hasta cuándo decir 1, 2, 3, 4. Muchas personas a veces critican, es que ¿por qué no tuviste 3? ¿O por qué no tuviste 4? ¿O por qué tú que tienes la oportunidad, por qué no tuviste como tu abuelita que tuvo 8? ¿No? O 12. Porque Dios te tiene una sabiduría para llenar tu aljaba. Pero me encanta que los hijos están siendo comparados como saetas. Están siendo comparados como flechas. Dice, en las manos de los valientes. No está diciendo en las manos de Dios. Está diciendo en las manos de ¿quién? Mías. En la de usted, en la mía, en la de cada representante de aquí de familia. Y ahí es donde vamos a ver el día de hoy, en estos minutos, vamos a ver realmente a dónde tengo que tirar esa flecha. Porque no solamente es llenar tu aljaba, sino saber dirigir esa flecha a dónde quieres llegar y dar en el blanco. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces, déjame comentarte algo más. Obviamente hay varias formas de ser papá o de ser un padre. Algunos puede que seamos pasivos, ¿verdad? Somos de esos papás que, ¿qué onda, hijo? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno, ¿no? Y hay otros papás que son demasiado involucrados o activos en la cuestión de la educación. Y desgraciadamente, déjeme decirle que muchos de nosotros estamos en el primer ejemplo que le acabo de dar. Somos pasivos. Y sabe, le voy a dar un ejemplo de por qué somos pasivos. Cuando su hijo le ha pedido permiso, o a lo mejor unos de aquí ya son abuelos, no me importa, pero cuando tu hijo te pedía permiso, te decía, ¿tú qué le decías? Ve y dile a quién. Ahí está. Ahí todos se quedaron así de, ay, en la torre. ¿En serio? No queremos como nosotros tomar esa dirección, nos da miedo como hombre tomar esa dirección y nos convertimos en esa gente pasivo. Y entonces tu esposa vuelve a decir, no, ve con tu papá porque él es el de la última palabra. Y entonces una vez más, no, ya te dije que vayas con ella. Y le gritas, no sé, María, tú dale a la puntería, ¿no? Entonces tú envíalo, ¿yo qué? Y tristemente hemos visto que en estos tiempos el padre es el que es pasivo. Y obviamente me refiero a pasivo, es sí, no meterse a tener una corrección, que lo corrija mamá, que mamá sea la gritona. Mira, ¿sabes qué? Yo estoy cansado, vengo del trabajo, que lo único que quiero llegar a hacer a mi casa es llegar, prender la televisión, quitarme los zapatos, y si tengo hambre, que esté servida la comida. Quiero eso. Lo menos que quiero es, y ponemos ese ejemplo de siempre, lo menos es que quiero llegar a casa y escuchar niños gritándome y diciéndome algo. Pero ¿qué crees? Dios lo está diciendo ahorita en este Salmo 127. Y te está diciendo, en manos de valientes están puestos los hijos. Y si tú eres un valiente, eres un hijo de Dios, tú eres el primero en tomar las riendas y decir, mis hijos van para allá. Hey, Eliel, pero mis hijos ya tomaron un rumbo, a lo mejor ya la regué. No te preocupes, ¿tienes nietos? Enséñales. A lo mejor ya no son tus hijos al 100%, pero puedes orientar a tus hijos a mandarlos hacia un buen blanco, a que apunten, a tener una buena puntería en Dios. ¿Estás de acuerdo? Las cosas, cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos de una reunión de hombres, esperamos hablar acerca de cómo nos sentimos y que podamos expresar nuestros sentimientos, que podamos decir, sí, yo le he regado, sí, pecador. Pero espera, esto también es de hombres. Y por eso lo dice, eres valiente al tener unos hijos en tus manos. Y tenemos que empezar a tomar las riendas de eso. Y no es que esté en contra de las mujeres, pero yo te lo he dicho cada vez que tengo oportunidad de predicarlo. Si Dios en su palabra dice, hey, tú eres cabeza de tu hogar, en su palabra lo dice, tú eres cabeza del hogar,
y tu esposa es tu ayuda idónea, ¿cómo están los roles? Y no me refiero a los de canela que te vas a cenar ahorita en la noche. ¿Cómo están los roles? ¿Cómo está el asunto? El convertirnos en gente pasiva, nosotros mismos como hombres estamos regalando nuestra propia autoridad. Estamos diciendo, hey, hazte cargo tú, yo quiero descansar. Nos pasa también el ejemplo, ¿no? De poder ver que no hemos tenido o no hemos tomado esa autoridad. Y a veces pasa, ¿no? Que no quieres ejercerla al grado de decir, al grado de ver que tu hijo está haciendo algo en el cuarto, ya tiró algo no sé, se llevó un jugo, no le hizo caso a su mamá, o está ocupado, y él tira el jugo en la cama, en el cuarto, y van y te dicen, hey, el niño tiró el jugo, y tú dices, estoy viendo el partido, o estoy viendo el programa, o vengo cansado, ahorita lo regaño. Esa es autoridad que estás perdiendo. Y los valientes no perdemos autoridad. Ahora, estoy manejando una palabra un poco fuerte y es autoridad. Y autoridad, Dios me la ha delegado en este momento. Dios me dice, tú tienes la autoridad en tu familia, y lo vemos ahí, como saetas en mano de ¿quién? De valientes. Una vez más lo repito, que voy a entrar a esto. ¿En mano de quién dijimos? ¿Y quiénes son los valientes? Nosotros. Dice, así son los hijos sabidos, Dios los puso en tus manos. Traduciendo un poco este versículo, Dios te está dando autoridad, es delegada. No dice otra cosa más que a ti, directamente. Y por eso me regreso al versículo 1 del Salmo 127, si lo podemos ver, antes de pasar a hablar un poco acerca de la autoridad que tú tienes. Salmo 127, versículo 1, dice, si Jehová, ¿qué? No edificare, ¿qué? La casa, en vano trabajan los que, ¿quién? Los que la edifican. En pocas palabras, aunque te pares bien temprano, en serio, aunque te pares a las 5 de la mañana y digas, me voy a ir a trabajar, voy a tener horas extras, ahí dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aunque llegues tarde, aunque hagas, aunque te sacrifiques, si Jehová no está contigo, nada sirve. Versículo 2, por favor. Y dice, por demás, y ahorita te lo estoy diciendo, ¿verdad? Es que os levantéis de ¿qué? Y vayáis tarde, ¿a dónde? A reposar. Aunque te pares temprano, aunque te duermas tarde después de 3 trabajos que tienes en el día, dice, y que comáis pan de dolores y estés ahí lamentándote, dice, pues que a su amado dará Dios, ¿qué? El sueño. Todo es en Dios. Y todo es todo, y Dios te ha dado, ¿qué? Autoridad. Todo va a ser respaldado por Dios. Por eso después de ahí se salta el versículo 3, que me encanta lo que dice el versículo 3, por favor. Dice ahí, he aquí, herencia de ¿qué? ¿Son quiénes? No te está diciendo, he aquí la herencia de Jehová, son unos carros que te tiene preparados, porque luego pensamos en eso. He aquí herencia de Jehová, es una casa que se te va a quedar después de que se muera tu tía segunda y te deje una herencia. No es eso. Dice, la herencia de Jehová, ¿quiénes son? Los hijos. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. Es una herencia, es un regalo. Exactamente, te quedas pensando, pues yo no los pedí. Exacto, una herencia no se pide, una herencia te la dan. Y no importa lo que sea, uno recibe la herencia porque dices, ¿y qué será? Ya después te das cuenta que tu abuelita o tu tía segunda te dejó un florero que pensaba que te encantaba, ¿no? Pero en esta ocasión no es algo que te encantaba, es algo que Dios te estaba mandando a ti. Algo que te iba a dar pasar buenos momentos. Pero todo respaldado ¿por quién? Por Dios. Hablemos de la autoridad, que si ya quedó más claro que Dios te ha dado una autoridad, por eso te los dio. La autoridad en estos tiempos ha sido un poco
vamos a decirlo, lo voy a decir de la manera más fácil, ha sido molida, ha sido aplastada. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Tan fácil. ¿Por qué hablamos tan mal de nuestro presidente? ¿Por qué hablamos mal de la gente que está en el Senado, está como diputados? Porque para nosotros no tienen autoridad, pero nosotros la estamos aplastando. Hablamos mal de todos ellos. Y Dios dice que en vez de que tú le estés dando en la torre a esa gente, dice en su palabra, dice que nosotros oremos por aquellos que puso Dios. No es casualidad que esté Peña Nieto y Dios lo puso, y lo puso por algo. Porque la autoridad viene ¿de dónde? De arriba. Así que aguas como cristianos y más como hombres, porque los que queremos enseñar autoridad a nuestros hijos es a empezar a respetar a esa gente que Dios ha puesto. Y va en todos lados. La autoridad ha sido aplastada, la autoridad se ha menospreciado. Vivimos en una sociedad donde uno se burla de la autoridad, ¿no? Y lo hemos estado viendo. Pero obviamente, si se burlan de la autoridad en estos tiempos, ahora hablemos un poco de tu autoridad en casa. Y no digo que a lo mejor no la tengas. En sí te voy a hacer algunas preguntas. ¿Se acuerda que yo siempre he dicho que soy bien preguntón? Y la pregunta es, ¿realmente qué es realmente la autoridad en ti como hombre? ¿Cuál es tu autoridad? Y la pregunta es, ¿eres autoridad en tu casa porque eres el más grande? A lo mejor eres el más grande de todos tus hijos, estás más alto que ellos, a lo mejor pesas 60 kilos más que tu hijo y por eso te sientes con autoridad. ¿Eres autoridad porque tienes más experiencia? ¿Tienes autoridad porque tú no eres pecador y tus hijos sí lo son? ¿O tienes el derecho de decirle a tus hijos, haz todo lo que yo te pido? Y la última pregunta que yo te haría es, ¿bendices a tus hijos con lo que haces? No me digas, no me respondas, contéstate a ti mismo. Estas preguntas las saqué de un libro de escuela para padres que estoy leyendo. Y me llamaron mucho la atención, pero me llamó más la última. ¿Bendigo a mis hijos con lo que hago? Estamos en un tiempo donde la autoridad ahora es, si tú lo haces, yo lo hago. Cuando la autoridad es, tienes que hacerlo porque así se te ha enseñado. Realmente es eso. La autoridad en este tiempo no se toma porque, ¿por qué lo voy a hacer si mi papá no lo hizo? ¿Para qué? Pero una vez más, en el versículo 4 dice, ellos son ¿qué? Nuestras flechas, nuestras saetas en la mano de nosotros. Y empiezo desde ahí. ¿Bendices a tus hijos con lo que haces? Y no me refiero a que, sí, yo oro por ellos, sí, yo me siento con ellos, sí, no. Que tu ejemplo en casa hace que tus hijos quieran ser igual a ti porque amas a Dios. Eso es bendecir a tus hijos. Ok, Eliel, son hijos grandes, no importa, porque ahora tienes doble. Tus hijos le pueden decir a sus hijos que tú eres un ejemplo a seguir en lo que es la palabra y lo secular. La autoridad que has ejercido, como te preguntaba hace rato, ¿es por experiencia o es porque Dios está contigo? La autoridad que estás ejerciendo es porque estás empezando a estirar ese arco con esa flecha y estás empezando a apuntar a dónde tiene que ir. ¿Sabes? Este lugar debería estar lleno de hombres, pero también hasta es de valientes venir. Y te digo por qué. Porque hay que ganarle a uno mismo para estar aquí. Es viernes, lo único que quiero es irme a descansar. Pero yo le doy gracias a Dios que aquí hay valientes que empiezan a decir, yo quiero
empezar a aventar mis flechas a donde Dios me está mandando. Y tus flechas son tus hijos. No importa la edad que tengan, no importa lo que vaya, ya sean grandes, tengas nietos, no importa. Lo importante es que Dios todavía te está dando fuerzas, porque aquí hay valientes en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Ahora tenemos que tener en claro, si no tengo claro qué autoridad tengo, voy a estar saltando de reglas en reglas. No voy a estar definido. Tienes que definir tu autoridad. Aquellos que todavía tenemos hijos en casa, que todavía no se han casado, define tu autoridad. En casa no tiene que haber divisiones. Mamá es la que grita, yo soy el buena onda. En casa es, yo pongo las reglas, yo le doy, yo ubico a mis hijos a dónde tienen que ir. Mi regla, mi sí es sí. La Biblia lo misma lo dice, que tu sí sea sí y que tu no sea qué, no. Así de fácil. Y no te estás imponiendo, es que yo soy, es que yo te aplasto. No. Es que Dios me ha dicho que mi sí sea sí, que mi no sea no. Ese que sí sea sí y ese no que sea no, no es para el diablo, hermano. Es para tu vida. No es para decirle no al diablo. No, mi no es no, diablo. No. Es mi sí es sí en esta vida en la cual estoy rodeado de tanta gente que no quiere que yo salga adelante, que ocupe el enemigo para hacerlo. Así es. Pero quien da la dirección en todo, ¿quién es? Dios. Y después de Dios, ¿quién? Tú, en tu casa. Tienes que involucrarte. Tienes que realmente ser un hombre. Cuando hablamos acerca de ser hombres, normalmente se nos viene, sí, pues sí, mantengo a mi esposa, le doy de comer, la tengo bien sexualmente. Está bien. No le falta nada en lo que cabe. Sí, está perfecto. ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos? Los que aquí son solteros, vele pensando. ¿Y tus hijos? Es un todo. Hemos tomado ese dicho de es hombre el que cumple todas las necesidades de una mujer. Sí, ¿y tus hijos? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Ese sí va a dirigir, ese no va a llevar una dirección. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No saltar, no ser. Si no estás definido tú, ¿qué crees? Tus hijos menos. Porque van a ver un papá que manotea, que se enoja, que después por el mismo problema vas a decir, bueno, vete. ¿Es por estados de ánimo? No. Es por lo que tú realmente crees, por lo que Dios te está guiando. ¿Me está entendiendo? Amén. Romanos 13 dice, no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y la autoridad, como ahorita te decía, Dios te la ha dado. Dios te ha establecido a ti. Él te puso sobre ellos. Él te puso sobre tus hijos. Él te puso para lograr tener una paternidad. Y no solo me refiero a espiritual, me refiero a ser hombre como padre. ¿Sabes? Dios quiere grandes cosas para ti como hombre, pero como padre también. ¿Y por qué Dios me pide que sea un buen padre y no solo un buen hombre? Porque Él también sabe ser padre. Y a veces es muy raro que estemos hablando nada más de los hijos, pero es una parte de la que tenemos que aprender a hablar, varones. ¿Conoces los sabores, o en este caso las comidas favoritas de tus hijos? ¿Conoces sus colores? ¿Conoces cómo les gusta vestirse en estos tiempos? ¿O ya lo dejaste de hacer desde el momento en que dijo, ya no me quiero vestir como tú? ¿Conoces? ¿Sabes lo que ellos están pensando? ¿Sabes lo que ellos, cómo se sienten al decir tú no a algo? Cuando a lo mejor cuando eras más joven les decías que sí. Tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que saber a qué rumbo vamos. ¿A dónde los voy a dirigir a mis hijos?
Digo, le doy gracias a Dios que todavía mis hijos no son adolescentes, pero le agradezco más a Dios que ahorita estoy aprendiendo cómo dirigirlos. Si tus hijos ahorita ya son adolescentes, no estás tarde. Y si tus hijos ya se casaron, tampoco estás tarde. Porque la paternidad va a ser de aquí hasta que te mueras, y aún muerto se siguen acordando de ti como ¿quién? Mi papá. Y mi papá nos enseñó. ¿Qué razón tenía ese viejo? ¿Por qué tenemos que acordarnos cuando se murieron? Mejor que sea ahorita. No, mi papá es así, mi papá nos dice, esto es acá, esto es así, esto es de esta manera. La paternidad va más allá, es cuidar la herencia que Dios te dio, es cuidar estos hijos. Híjole, me distraigo demasiado. No podrán, Leo, no le podrás pedir al del coche, porque es un coche, ¿verdad? Que nos regale 5 o 10 minutitos, tantito, o que nada más le baje tantito a su volumen, es que se mete. Si te pegan, corres. Va, porfa. ¿Sale? Llévate un bat o algo. Ajá. No, o sea, si ahorita que llegues, ya se acabó la predi. Ok, gracias. Es lo que Dios quiere. Bueno, sí estamos como de hombres, ¿verdad? Parece que estamos aquí, ya le pusieron play a la cantina y escuchando corridos, ¿no? Hasta vengo de cuadros. Ok, bueno, ya. La paternidad es más bien algo que Dios ha dado. Es el centro de tu vida. Cuando nos casamos pensamos que el centro solamente de nuestra vida es es Dios y nuestra esposa. Pero no es así. Todo lleva su tiempo. Y en este caso, tus hijos pasan a ser parte del centro de tu vida también. Esa es la paternidad. Ese es el amor a tu familia. Ese es lo que tú eres. Ese es el amor que Dios te está dando a ti para sobre ellos, para estar sobre ellos. Varones, tenemos que entender que la paternidad es dirigir y es criar. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es demasiado difícil a veces dirigir a nuestros hijos. Es más, piensas que van a ser dirigibles de aquí a los 15, pero en estos tiempos tienen 6, 7 años y te dicen no. O puedes estar vistiéndote de una manera, fíjate, hasta eso, y te dicen, eso no se te ve bien, papá. Mi hija de 4 años, de 5 años te dice eso. Pero si me puse esto, no, te ves feo. Te pones otra cosa y dice, ahora sí te ves bien. Obviamente te llevas la que te habías puesto abajo, ¿eh? Para tener. Pero tienes que saber dirigir, tienes que saber crear, tienes que saber unir. Las experiencias con Dios son esas, son paternales. Dios te ha creado. Dios está dando a ti un rumbo. ¿A poco andas en el medio, andas aquí ahorita ya como cristiano? Pues no sé qué hacer. ¿Cuál es el rumbo que Dios te ha dado? Confía en mí, cree en mí. Voy a hacer, voy a ir, voy a lograr en ti. Dios te lo dice. Y no te lo dice porque sea Dios, sino Él se deja llamar como, yo soy tu qué. Yo soy el Dios, yo soy tu Padre. ¿Sí me entiendes? Yo creo que Leo no ha llegado, ¿verdad? Con el chico del... Ya está cotorreando con ellos. Qué buena hora. Yo soy Dios, tu Padre. Y Él no te va a negar nada, pero Dios nos está enseñando a ser padres. Por ahí decían las hermanas, algunas muy vivas, más que otras, ¿verdad? Sí, los hombres son la cabeza, pero nosotras somos el cuello. Y por eso lo movemos. Y entonces yo le respondí a esas hermanas más vivas, le dije, sí, pero nosotros somos el cerebro y le ordenamos al cerebro mover la cabeza. Ah, ¿verdad? Digo, que no nos ganen. Pero es cierto. El cerebro, incluso cuando tu cuerpo se muere, todavía el cerebro tiene funciones. ¿No les metes esos sustotes a la morgue? Luego que se les levanta el muerto, que les levanta una pierna, todo. Porque el cerebro sigue haciendo ¿qué? Su función.
El cerebro es la parte medular de todo. Por eso dice: tú eres cabeza de tu hogar. Por eso tú eres el valiente, aquel en el que puse tus hijos en sus manos para saber a dónde dirigirlos, para llevarlos. Te los di en tu juventud para que los pudieras criar. Hey, tú nunca dejaste de ser, tú nunca fuiste esa persona que dejó de ser ese hombre que ama, que le gusta divertirse. ¿Por qué cuando creces te quieres convertir en alguien que no eras? Es que ya maduré, es que ya soy diferente. Es que, como dice Pablo, cuando era niño pensaba como niño, ahora que soy hombre pienso como todo. No, está bien, pero poco vas a dejar atrás las enseñanzas, las experiencias que tú tenías. No quieres que el hijo cometa el error y en vez de guiarle, de enviarlo, le pegas, lo regañas, le asustas, le dices. Y a fin de cuentas, con ese error o con ese cometido, ¿qué hacemos? Le dices a tu hijo: no grites, y tú gritas. No te comportes mal con la sociedad, y te peleas con el que va en el coche de enfrente. Seamos sensatos. ¿A dónde estás dirigiendo esa saeta? No le digas a tu hijo: no te veo orar, cuando tú a lo mejor ni estás orando. No le digas a tu hijo: no pasaste el examen porque Dios no te está respaldando, cuando tú tampoco estás buscando a Dios. Por eso la crianza está en nosotros, por eso la dirección está en nosotros, porque Dios nos está enseñando, varones, a ser hombres de verdad. Si decimos: ahorita vengo, mi amor, voy a hombres de verdad, es porque voy a aprender a ser un hombre de verdad. ¿Debajo de quién? Debajo del poder de Dios. Los hombres de verdad sabemos llorar, los hombres de verdad sabemos dirigir, los hombres de verdad sabemos recibir y decir: ok, esto no está bien, eso sí está bien, lo hago a un lado y empiezo a crecer. Empiézalo a hacer. Empieza a dejar que Dios realmente te enseñe a crear a tus hijos. Y vuelvo a repetirlo, no importa que ya estén grandes. Los que son solteros, una vez más, esto créeme que es oro puro, para que cuando tengas a tus hijos no cometas esos errores. Obvio, papás, es que yo nunca usamos el manual, nunca nos dieron, usamos esa frase: nunca crecí con un manual que me dijera cómo educar a mis hijos. No pasó. Pero ahora tienes un manual que se llama Biblia, que te dice cómo dirigir a tus hijos, cómo criarlos. Y en el Salmo 127 te llama valiente. Y en el versículo 4 y en el versículo 5 te dice algo muy increíble. Vamos a verlo, dice: bienaventurado. Me encanta esa palabra. Es doblemente bendecido el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Y qué te dice Dios? ¿No serás qué? Cuando hablare con los enemigos en la puerta. Porque el respaldo no viene de nadie más, sino viene de quién? De Dios. Señor, ya no sé qué hacer con este adolescente, ya no sé qué hacer con mi hijo. Señor, tiene 40 años y no se ha casado y sigue aquí en la casa y ni trabaja. Ya no sé qué hacer. ¿Sabes qué vas a hacer? Ora por él y empiézalo a dirigir en el amor de Dios, en ese amor que va combinado entre: tienes que someterte a esto, tienes que dejar que Dios te use, tienes que dejar que Dios te empiece a sacar de aquí, y yo también te quiero sacar, ¿verdad? Algunos, y vete, porque Dios te va a respaldar. Pero se tiene que ver en ti. No quieras que tu familia cambie cuando nosotros no hemos cambiado. Tenemos que cambiar nosotros primero, porque somos ¿quién? La cabeza. Y cuando Dios te respalda, te dice: hay doble bendición. Está mi aljaba llena de mis hijos, está llena de las cosas buenas que hemos vivido, y no voy a ser ¿qué? Avergonzado. Y cuando hablare con los enemigos en la puerta, no me avergonzarán de nada, porque mis hijos fueron bien dirigidos.
No te pongas a pensar solo en tus hijos, en tus nietos. Ponte a pensar en tus bisnietos. Ponte a pensar en la generación que puedes provocar en este lugar. Muchos se asustan. ¿Qué les vamos a dejar? Cierra bien la llave, porque tus hijos y tus nietos y tus generaciones necesitan agua. Ok, ahora yo me voy de este lado. Usa bien la palabra de Dios y se aprende a dirigir a tu generación, porque tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus generaciones necesitan saber que de ti salió una generación poderosa de hombres y mujeres que no solo son exitosos por cómo fueron enseñados, sino son exitosos porque el respaldo de Dios está con ellos de día y de noche para la gloria de su nombre. Amén. Dale las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es saber dirigirlo. Eso es saber llevarlo. Eso es saber que Dios te va a respaldar. Pero ¿cómo lo tengo que hacer? A lo mejor esto es algo que tú ya tienes que hacer y suena como hasta como psicólogos, pero tienes que conocer a tus hijos. Dios te conoce. Dice la palabra de Dios que Él conoce incluso lo que piensas y lo que vas a pensar más adelante. Dios conoce tus caminos. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú crees que nosotros no podamos conocer lo que hasta pueden llegar a pensar nuestros hijos más adelante? Claro. Mi papá decía: tú como papá tienes que estar 10 pasos más adelante que tus hijos. Si Dios nos conoce lo que piensas, si Dios te ama como eres, es más, te voy a decir algo. A lo mejor hasta tus hijos ya no han sido iguales, o son una cosa en la escuela y son otra cosa en la casa, por miedo a cómo tú te vayas a poner. Y puede que si te das una miradita, tu hijo es igual a ti en la escuela, a como tú eras en la escuela a lo mejor. Luego vienen y dicen: es que no sé a quién salió, ha de haber salido a tu hermano. Le dices a la esposa, ¿no? A quien haya salido, es tu hijo, es tu herencia. Conócelo. Te invito a que lo conozcas. Oye, Eliel, pero mi hijo se ha puesto serio, cambió su manera de ser, es callado, antes no era callado. No te preocupes, acércate a él. Chécale cómo le gustaba o cómo le gusta que se acerquen a él. Investiga. Yo sé que Dios a lo mejor no tiene que investigarnos, Él sabe cómo somos, pero así aún así te quiere. Pero puede ser que a tu hijo le guste que te sientes al lado de él. No le digas nada. Dicen que las Coca-Colas arreglan todo. Un día llega con una coca bien fría, una para él, una para ti. Destápala, obvio, ¿verdad? Siéntate al lado de él o de ella, y no importa la edad que tengan, no importa. Dásela y dile cuánto lo quieres o la quieres. A veces no nos damos cuenta que las cosas más mínimas los lastiman, o los han lastimado, o los han marcado. Un día de estos, pregúntale. Yo digo esto, no lo he hecho con Eliel ni con Luna, pero mi papá lo hizo con nosotros. Y un día él bajó la guardia, no de pastor, porque en mi casa nunca ha sido el pastor, es mi papá. Aquí es mi pastor, en mi casa es mi papá. Pero él nunca bajó la guardia. Él bajó la guardia de papá y dijo: ¿qué te he hecho? Y yo le dije: esto. Perdóname. Mi papá es un hombre, a pesar de que tú lo ves aquí arriba,
puede hablar y decir chistes y todo, abajo es un poquito más callado. Pero Él se ha dedicado a aprendernos a conocer. También tú, dedícate a eso. Sé un hombre de verdad. Ejerce tu autoridad, claro. Dios te la dio. Pero es una autoridad dirigida. Conocí un varón que decía: en mi casa, aquí se enojaba y decía: aquí no digas groserías, esa palabra está mal dicha. Se enojaba porque a lo mejor llegábamos a decir tonto o llegábamos a decir estúpido. Alguien un día dijo odio, y eso no se dice. Y un día en su casa me comentaba alguien de su familia, dice: ¿cómo puedo ser como mi papá si aquí dice una cosa y en casa hace otra? Hemos dejado también en la cuestión espiritual, no los conocemos espiritualmente. Te puedo decir algo, a lo mejor a tus hijos les habla Dios más que a ti. Eliel me dijo hace poco: oye papá, estaba yo orando con él, no creas que así de y así iba a dormir. Le digo: vamos a orar. Y me dijo Eliel: papá, qué padre es cuando en la noche viene ese señor y se sienta en mi cama. Y yo así, a mí se me erizó todo el cuerpo así. Dije: ¿quién? Dice: el Jesús ese. ¿Sabes? Me quebró. Me fui a mi cuarto, le di un beso, me fui a mi cuarto y le dije: Jesús, ¿por qué no te apareces aquí también? Tienes que aprender a escucharlos, a quererlos tal y como son, tal y como se vistan. Pero tú vete más adelantado. No le digas: no te pongas eso. Mejor dile: ponte eso, pero ponte unos tenisitos de este color para que te combine. Y al rato se va a andar vistiendo como tú, sin problema. A ti te dejaron ser, y si a ti no te dejaron ser, conócelos. Si tu papá fue muy autoritario y no te dejó y te aplastó y nunca, tú no seas así. Tú sé como Dios te ha dado la libertad. Te enseña y te dirige. Tú enseña y dirige. Amén. Es tan fácil. Ser papá no es difícil. Una vez dije eso y un papá me dijo: pero apenas tus niños tienen 6 años. Por eso ahí es más difícil. El niño adolescente es lo mismo que un niño de 6 años, pero nada más que ya sabes andar solo en el coche o en el metro y nada más. Pero es lo mismo. Igual tiran las cosas, igual no piensan bien las cosas. Los hijos casados somos igual que un adolescente, nomás que agréganos esposa y 2 chamacos o 3. Es lo mismo. Pero cuando Dios está contigo, Él te respalda. Amén. Dios es bueno y es fiel con nosotros. Y Dios te crea a ti un valiente. Y yo creo que lo eres. Somos valientes. Porque conocemos hombres que les acatean a eso y han abandonado a sus hijos. Tú eres valiente. Y sé que lo seguirás haciendo toda tu vida. ¿Hay problemas? Sí los hay. Pero cuando Dios está contigo, nadie ni nada te avergonzará. Y esto ya va de mi cosecha. Una vez más, conócelos. Pregúntale cuál es su superhéroe favorito. Y si ya está casado, pregúntale cuál es el que le gustaba, que vas a ver que en una de esas te va a decir. Invítalo a comer lo que más le guste. Pasa tiempo con él. Si hacía mucho tiempo que no, dile: hey, ¿sabes? Quiero que vengas a la casa, pero ven sin los niños, sin tu esposa. O ven sin tu esposo y sin tus niños. Ven tú. Y pasa un tiempo.
Si vive tu esposa todavía, que le prepare lo que más le gustaba hacer de comer, lo que le hacían de comer. Créeme, conócelos. Yo sé lo que más le gusta. Mi hijo come de todo, pero yo me dedico a saber qué es lo que más le gusta. Y lo veo ahora que tenemos que hacer el lunch, ¿verdad? A él manda las aceitunas y él es feliz, man. Mi hija, mándale una quesadilla con jamón y queso y es feliz. ¿Qué colores les gustan? ¿Cómo se sienten? No importa si están chiquitos. ¿Cómo estás? Bien. Hoy no llevé a Eliel, hoy no hubo escuela, pero tenía que estar en banda de guerra. Y me dijo, papá, le digo, ¿no vas a ir ya? ¿Qué pasó? Hablando de, siéntate. Y me dijo, ¿pero por qué? Y es que yo tuve la culpa. Parece que los pasé a propósito, ¿eh? Son paleros. Entonces se puso triste y le dije, no te pongas triste, yo fui el que tuve la culpa. Yo me paré tarde, yo no te llevé. Eso es saber dirigir, eso es saber crear, porque les enseñas a no poner pretextos. Amén. Dile a Dios que te dé sabiduría en este momento. Cierra tus ojos. Habla con Dios. Hemos aprendido a ser hombres de verdad con nuestro matrimonio, pero tenemos que aprender a ser hombres de verdad con nuestros hijos. Si tú eres soltero, que Dios te vaya dando la sabiduría para entender que debes ser un hombre de verdad el día que Dios te dé esa herencia tan maravillosa. Señor, quiero aprender a dirigir a mis hijos, quiero aprender a lanzar esa flecha, esa saeta y dar en el blanco, y que eres tú ese blanco, Señor. Quiero hacerlo como dice tu palabra, Señor, guiarlos por tus caminos para que de grandes no se aparten de ti, Señor. Este tiempo es para que aprendan, este tiempo es para enseñar, para crear, que crezcan, que vean, Señor, que nosotros como padres somos esa gente de fe que a pesar de cómo está la situación, Señor, nos mantenemos en paz porque tú estás con nosotros. Me encanta lo que dices en el Salmo 23, Señor, que tu vara y tu cayado nos van a infundir aliento. Y cuando dice la vara, es que tu corrección, Señor, y ese pequeño jalón que nos estás dando el día de hoy, nos van a provocar aliento, nos van a provocar ganas de seguir adelante. Sé que puede ser doloroso ver a tus hijos ya no hablarte ahora que son adolescentes o son más grandes, o verlos cambiar. Pero te digo algo, varón, no desistas. No desistas. Nunca es tarde, y no importa la edad, nunca es tarde. Nunca. Porque dice, porque así tiene que ser, porque si tú lo dices, Señor, que podamos seguir, darte a ti los mejores momentos, los mejores años de nuestra vida, como dice tu palabra, son los que yo voy a entregar a ti, Señor. Y entregarlos a ti es hacer caso en todo, es hacer caso en lo que me hablas, es hacer caso en lo que tengo que obedecer. Y en esta ocasión es crecer con mis hijos, crecer en mi familia. A lo mejor no he sido una persona de sí, o a veces mi sí ha sido mi no, o sí
batallando. Ayúdame a organizarme y a definir qué es lo que voy a hacer. Señor, quiero estar pasos adelante. Señor, a lo mejor luego no lo quiero pensar, pero incluso ayúdame a pensar cómo voy a reaccionar cuando mi hija, cuando mi hijo, respectivamente, tengan una pareja. ¿Cómo voy a reaccionar cuando sepa que uno de mis nietos también ya se va a casar? Porque yo quiero saber dirigir. Señor, pon consejo en mi boca, pon palabra de sabiduría en mi cabeza, en mi boca, en mi corazón. ¿Por qué no, Señor? Incluso preguntarle a nuestras hijas, aquellos que tenemos hijas, ¿cómo te gustaría que fuera tu esposo? Y yo orar con ellas, Padre, o con ella. Porque aquí ya no es cuestión de si me duele que me deje o no, sino aquí es cuestión de saber que se va a quedar con un hombre, o mi hijo con una mujer que te ama a ti y que lo va a respaldar. Quiero conocer sus gustos. Quiero conocer a mis hijos como tú me conoces a mí, Señor. Quiero ejercer mi autoridad como tú la has dicho, Señor, pero no la quiero ejercer porque sé pegar, porque sé gritar más fuerte. No la quiero ejercer por eso. La quiero ejercer porque yo sé ser un hijo tuyo, que cuando hay que regañar, se regaña, que cuando hay que premiar, se premia. Porque yo sé que tu palabra, Señor, no está entrando vacía. Y no se irá vacía, Señor. Irá hasta lo más profundo de mis hermanos, de los jóvenes aquí presentes. Señor, gracias. Quiero ejercer esa autoridad como tú la ejerces en mí. Dice tu palabra que tu ira es momentánea, pero tu gracia y favor son para todos los días. Yo también quiero hacerlo, porque el mejor ejemplo de un padre eres tú. Y así como me has permitido tener la vida, así como tu favor, tu misericordia me acompañan cada mañana, yo también quiero hacerlo con mis hijos. Yo sé que no soy un Dios, pero sí soy un hijo tuyo, y en mis posibilidades, respaldadas por ti, quiero ser como tú, Señor. Quiero ser como tú, papá. Que mis hijos, que mis nietos, que mis generaciones puedan saber que de nosotros, de cada uno de los hombres aquí representados, había hombres que sabían dar una autoridad respaldada por ti, que sabían amar, sabían dirigir, sabían crear. Señor, sabemos que el camino para algunos es largo todavía con sus hijos. Para otros a lo mejor puede que ya sea menos. Pero el tiempo que tú nos des aquí en esta tierra, ayúdanos a ser ese punto de referencia. Una vez más te agradezco por la oportunidad que me diste de dar tu palabra, de poder ministrar, de poder poner esto en el corazón de mis hermanos. Y ahí, mi hermano, háblale a Dios. Como decía hace rato, si a lo mejor quieres llorar, llora. Si quieres platicar, Señor, aquí estoy. Ayúdame a ser diferente. Lo quiero hacer.
he estado cumpliendo tu mandato, papá, pero a lo mejor falta mis hijos. Señor, perdóname que no he cuidado la herencia que me has dado. Yo no sé cómo se llaman tus hijos, pero si puedes mencionar sus nombres y decirles también que te perdonen por cualquier cosa que tú hayas ofendido. Si más adelante puedes platicar con ellos, que Dios dé el tiempo y no acordarse de cosas del pasado, sino tú inicia algo nuevo. Deja que Dios lo haga. Sé que Dios te va a respaldar, porque lo dice su palabra. Él no va a avergonzar a nadie. Él no te va a avergonzar a ti. Hoy declaro, algunos son papás primerizos, algunos son abuelos ya, pero hoy declaro en estos hombres valientes que lo que has puesto en sus manos, Señor, en mis manos, Señor, también, lo que has puesto en nosotros, veremos que darán frutos, Señor. Estamos preparados para ir sabiendo hacia dónde tienen que ir nuestras saetas, nuestros hijos. Nos preparamos en ti, queremos crecer en ti. Hoy, una vez más, nos hacemos llamar hombres de verdad, de Centro Cristiano Peniel. En el nombre de Cristo Jesús.